Bienvenidos sean todos a la octava sección de nuestra serie Cristología, la persona y la obra de Jesucristo. Pasamos a un segundo, en este caso, nombre. En el Antiguo Testamento, relacionado con la deidad de Cristo. Estamos todavía en la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Y ese nombre es prácticamente el más conocido de Dios. Recuerden que Él tiene muchos nombres, o por lo menos más de uno. Y que no es de ninguna forma cierto que solo uno es el nombre de Él. Yahweh o Jehová o como se lo quiera mencionar. Recuerden que el nombre en la Biblia no funciona como los nombres en nuestra época, donde se le pone al hijo, a la hija, el nombre que se le ocurra al papá, el que más le gustó, a la mamá. No, en la Biblia no era así. En la Biblia los nombres tienen un significado. Representan, simbolizan el carácter que se espera de esa persona, o lo que se espera que ocurra con el nacimiento de esa persona, en fin. Y Dios, como su carácter, su naturaleza es tan polifacética en el sentido de abarca tanto. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, pero Él no es solo todopoderoso. Dios es también misericordioso. Pero además de misericordioso, Dios es también justicia. Entonces, un solo nombre no abarca a Dios. Por eso la Biblia tiene varios nombres para Dios. ¿Okay? En eso entraremos cuando estudiemos el tema de la materia de la deidad. Ahora, en parte, entramos en algunos bloques en eso al estar estudiando la persona y la obra de Jesucristo, pero no estamos estudiando la deidad, los tres que forman la deidad. Cuando entremos allí veremos un poco sobre los nombres. En nuestro estudio actual entramos en la deidad en lo que respecta a la persona de Jesucristo y cómo se relaciona con los otros dos, pero no es el tema de la deidad en tres personas. Les decía entonces que uno de esos nombres claves para Dios, uno de los más usados en la Biblia, en el Antiguo Testamento es Yahweh. En las versiones católicas lo vamos a encontrar como Yahvé. En las versiones en la Reina Valera, Jehová, etc. El nombre Jehová es uno de los más utilizados en el Antiguo Testamento para Dios. Y lo que queremos ver en nuestro caso es que ese nombre, el nombre Jehová o Yahweh, vamos a usarlo indistintamente en nuestra clase, aunque los que conocen de eso nos dicen que pareciera ser que lo más acertado en pronunciación, lo más cerca a esa pronunciación es Yahweh. ¿Ok? Definitivamente Jehová no puede ser la pronunciación original, eso es imposible. Cuando entremos en eso vamos a explicarles por qué. Pero ese nombre al que nos referiremos como Yahweh o como Jehová, indistintamente, en el Antiguo Testamento se utiliza en referencia a Jesucristo. Es importante entender esto. La segunda persona de la deidad. Y esto en la mayoría de las ocasiones. En otras es aplicado al Padre. Repito el concepto que vamos a analizar ahora, en parte. Vamos a entrar un poco en el nombre Jehová o Yahweh. Y lo que vamos a mirar es, porque ¿en qué tema estamos? La deidad de Cristo. Vaya, la persona de Cristo en el Antiguo Testamento, en la sección de la deidad de Cristo, manifestada en algunos títulos, nombres, tipos, símbolos de Cristo. Y en este caso estamos, para los que están llevando nota allí, sería el A1B. A1B, Jehová. ¿Cuál fue el anterior? El ángel de Jehová, ese título.
Ahora estamos con un nombre, Jehová. Lo que quiero decir con todo esto es que así como el ángel de Jehová se aplicó a Cristo, o se aplica a Cristo en el Antiguo Testamento, y como el ángel de Jehová es llamado Jehová, entonces Cristo es Dios, es Jehová. Pero hay otra forma de ver eso, que es en la que estamos ahora. También se le aplica en forma directa el nombre Jehová a la segunda persona de la deidad. Sí, yo sé que esto es una especie de insulto para un testigo de Jehová escuchar esta declaración, pero es la realidad bíblica que la sociedad de la Watchtower ha ocultado al mundo de los testigos de Jehová y les ha hecho creer que el nombre Jehová es aplicado solo al Padre. Veremos en algunas secciones a partir de este momento que no es así. Veamos pues a continuación algunas de las tantas ocasiones en las que Jehová se utiliza en referencia al Hijo de Dios, a Jesucristo, en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera a esta tierra como hombre. De paso, les decía, antes de entrar en algunos de esos textos, que en la mayoría de las ocasiones en las que se utiliza Jehová o Yahweh en el Antiguo Testamento, es en referencia al Hijo. Y en algunas se aplica al Padre, pero en la mayoría se refiere al Hijo. No vamos a entrar en eso ahora, porque sería un estudio muy amplio y necesitamos entrar en otras y varias secciones de nuestra materia. Así que veremos algunas básicas, algunas secciones. Texto número 1. Isaías 48, 1 al 8. ¿Estamos claros en lo que vamos a ver? Sí. A ver si alguno me lo dice en sus palabras, a ver si estoy transmitiendo bien. Ok, ahí. Citas referentes al Hijo en el Antiguo Testamento, como el nombre Jehová. Ok. Citas, algunas, entre otras, del Antiguo Testamento, donde el nombre Jehová se aplica al Hijo. ¿Ok? Por supuesto, esto no solo nos indicaría que Cristo es Dios, sino que hay más de un Jehová. Porque creo que ningún cristiano necesita que se le compruebe que al Padre se le llama Jehová. Ahí no hay ningún problema mayormente con nadie. Bueno, quizá algunos por ahí, pero que el término Jehová se le aplique al Hijo, eso sí es debatido por muchas personas, pero es lo que vamos a ver. Primer caso, primer ejemplo, Isaías 48, 1 al 18. Isaías 48. Aquí tenemos uno de los textos más interesantes en relación a este tema. Isaías 48, 1 al 18. Vamos a leer varios textos y es importante que captemos que en algunas ocasiones hay que hacerlo, leer varios. Al fin y al cabo para eso venimos, no solo para ver un texto saltado por aquí y por allá, sino centrarnos en ello. Vamos a leer desde el 1. Dice: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije. ¿Quién está hablando ahí? Ese Jehová de los ejércitos. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Está hablando de ese pueblo.
Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír estas cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. ¿Quién sigue hablando en todo eso? El mismo personaje que viene hablando, diciendo, es personaje en todo, con todo respeto. 8. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Ahora vean, por amor de mi nombre diferiré mi ira. No se estaban portando bien y entonces les da una reprimenda aquí al pueblo. Por amor de mi nombre, ¿quién está hablando? El mismo, no hay ningún cambio. Diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, sigue hablando Jehová. He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? ¿Qué ellos? ¿Cuál es el contexto? De los primeros versículos. ¿Qué les dice? Les estoy anunciando todo esto para que luego no digan que se lo dijeron los ídolos. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ahora va a hablar de Ciro. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. ¿Quién sigue hablando ahí eso? Lo que va a hacer Ciro. El mismo que dice yo el primero, yo el postrero, yo el que cría todo. Y hablando de Ciro sigue diciendo, yo hablé y le llamé y le traje. ¿A quién? A Ciro. Está profetizando cómo a través de Ciro se va a liberar al pueblo de Egipto, de Babilonia. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. El de Ciro. Ahora vean cómo se sigue expresando. Acercaos a mí. ¿Quién está hablando? El mismo, que no puede ser otro. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Desde que se hizo ¿qué? La escogencia de Ciro para liberar a Israel de Babilonia. De paso, ustedes saben que cuando Dios dio esta profecía a través de Isaías sobre Ciro, lo hizo 215 años antes del nacimiento de Ciro. Y lo llamó por nombre. Sabía cómo se llamaba o cómo se iba a llamar. ¿Sí? Uno de ustedes preguntaba ayer si sobre el trabajo que deben hacer, que pueda concluir en una especie de tesis. Podría ser el estudio de la veracidad de la Biblia. Yo le decía que excelente. De paso tenemos que hablar ahora de la lista esa de temas para que cada uno escoja sobre qué es que va a ser su trabajo en estos 5 años, 5 y medio. Aquí hay una idea para
Andrés, que solicitó ese tema, cómo la veracidad de la Biblia, de su inspiración, puede verse de tantas formas. Esta es una. Dios anunciando 215 años quién iba a liberar a Israel de Babilonia, llamándolo por nombre 215 años antes de que naciera. ¿Cómo supo Isaías eso? Si la Biblia es un libro común, que no cuenta con la inspiración divina, ¿cómo supo Isaías eso? Un hombre común, ¿cómo puede saber con nombre específico? 215 años antes de que nazca una persona, ¿qué va a hacer? ¿Okay? Una de las tantas formas que hay en las que se comprueba la veracidad, la inspiración divina de la Biblia, para que tengan una idea ahí, Andrés, y les sirva de algún machote para partir en su estudio. Hay una mano allá. En relación a eso que usted menciona, de la inspiración de la Biblia, cómo el Señor reveló ese nombre de esa persona 200 y resto de años antes. Me he topado con personas que tienen el siguiente pensamiento, que Dios pudo revelar ese nombre porque Él tiene la capacidad de conocer el fin desde el principio, y eso se ha confundido como que está escrito ya, ¿sí? O sea, como Él ya conoce el fin desde el principio, entonces él ya escribió la historia así, y así tiene que suceder, porque Él tiene esa capacidad. Entonces eso como que le restaría a esa inspiración, porque esas personas me han dicho, sí, es que como Él tiene el control de todo, Él ya acomodó todo, entonces así tiene que pasar. Confunden el concepto de la predestinación, y que ya todo está escrito así, entonces así pasa. Sí, eso es lo que tiende tal vez a desvalorizar, es la doctrina de la salvación, no por decreto de Dios, ¿ok? El hecho de que Dios sabe quiénes son los que se salvan por su capacidad de omnisciencia, que todo lo sabe. Esta persona lo que dicen es, no es que Dios sabe quiénes se van a salvar, porque Él ya vio quiénes van a decidir aceptarlo o no, sino porque Él programó que acepten o que no acepten. Lo que desvaloriza es esa doctrina, y lo que apoya ese concepto es la doctrina de la predestinación. Más bien que la doctrina de la revelación divina. ¿Okay? Porque los que niegan la revelación divina también niegan a Dios. ¿Ya? Pero sí, el hecho de que Dios sabía que iba a haber un hombre, estamos en ese paréntesis, iba a haber un hombre que se llamaría Ciro, y que ese hombre lo usaría para liberar a su pueblo de Babilonia, no significa que Dios programó que así sucediera, sino que Él vio ya el futuro de antemano, y viéndolo, entonces decidió utilizar a ese hombre para eso. Es distinta la omnisciencia de Dios a la doctrina de la predestinación, la doctrina de que Dios determinó, valga la redundancia, determinadas acciones en los seres humanos para que las hicieran, y de eso nadie se escapa. Si Dios lo determinó así, esa persona tiene que hacer eso. Eso es la predestinación, y que llega al clímax de que Dios estipuló, predeterminó que un grupo de personas nacieran para que se pierdan, para ser condenados, y otros nacieran para ser salvos. Esa es la doctrina de la predestinación. No existe en la Biblia la doble predestinación. Existe en la Biblia la doctrina de la predestinación, en el sentido etimológico de la palabra, predestino, destino programado de antemano para todo ser humano que así lo desee, que es vida eterna. ¿Ya? Eso sí está programado por Dios. Lo que no está programado por Dios es, estos los traigo a este mundo para que sean condenados, y estos para que se salvan. Y estos no pueden hacer nada para salvarse, ni estos hacer nada para perderse. ¿Ya? Eso no existe en la Biblia. Pero sí,
algunas de las enseñanzas que dan autoridad a la inspiración divina, algunos las utilizan también para tratar de desvirtuar otras doctrinas. Siempre va a ser así, ¿ya? Lo que no se puede negar, bueno, utilizarlo para hacerle de alguna forma daño a la Biblia. Así será. Bueno, pero cerrando el paréntesis ese de Ciro, quedamos en el versículo 10, el 15, ese Jehová que viene hablando desde el principio, diciendo yo soy el que doy a conocer todo, yo soy el primero, soy el último, soy también el postrero, mi mano fundó la tierra. Vean ahora lo que dice en el 16. Isaías 48, 16. Acercaos a mí y oíd esto. Después de lo que nos dijo de Ciro, dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Desde que se programó la liberación de Israel de Babilonia a través de Ciro, dice, allí estaba yo. Y ahora, la parte que sigue es clave. ¿Quién sigue hablando? El mismo Jehová. Pero dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Cómo es eso? Viene hablando Jehová, pero de pronto dice, y ahora, además de que yo soy todo esto, he hecho todo esto, yo soy el creador, pero ahora me envió Jehová. ¿Cómo entender esto? ¿Jehová se envía a sí mismo? No, indiscutiblemente, irrefutablemente, aquí hay el señalamiento de dos Jehová. Porque el que viene hablando indiscutiblemente es Jehová, allí no hay nada que hacer. Pero de pronto dice, y ahora me envió Jehová el Señor. Un Jehová siendo enviado por el otro Jehová. No estamos aquí en el tema que veremos más adelante en otra materia, que es la deidad, la pluralidad de personas en Dios. Porque en ese caso vamos a ver la otra sección, la última parte del versículo. Porque no solo dice ese Jehová que lo envió Jehová, sino que además de Jehová lo envió también otro. Dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cómo es que no hay tres personas en la deidad en el Antiguo Testamento? Ustedes van a leer libros y ver videos y demás donde se dice que la doctrina de tres personas en la deidad no está en el Antiguo Testamento, es algo del Nuevo. Aún los que creen en tres personas en la deidad han llegado a decir eso. Pero no hay tres entidades aquí claramente. El Jehová que viene hablando, viene y dice que Jehová lo envió. Pero no solo Jehová lo envió, sino que también lo envió su Espíritu. Pero trataremos esa otra parte de y su Espíritu en el tema de la deidad, la pluralidad de personas en Dios. El punto aquí es que en el versículo 16 se menciona o se hace alusión a dos Jehová. Dos Jehová. Entonces, ¿cuál es el punto que quisiera traer a colación aquí? Si hay dos Jehová, son iguales, o un Jehová puede ser superior al otro. Ahí tendríamos un problema de politeísmo. ¿Ya? Una especie de mitología pagana. Un Dios supremo y otro Dios inferior, que sería un Dios menor. Pero si eso es lo que tenemos aquí, ¿cómo es que a ese otro Dios menor también lo llama Jehová la Biblia? Porque
El mismo Jehová dice que con otro no compartirá su gloria. Su gloria es su carácter, el carácter es su nombre. En el mismo Isaías. ¿Ah? Entonces, tenemos a dos Jehová. Por lo tanto, uno es el Padre y el otro es el Hijo. ¿Cómo sabemos que el otro es el Hijo? Porque ese otro dice que el primero lo envía. El que fue enviado no es el Padre, según el Nuevo Testamento. El que fue enviado es el Hijo. Por lo tanto, el Jehová enviado por el otro Jehová es el Hijo. Y entonces, si el Hijo, el enviado de Dios, recibe el nombre de Jehová, obligatoriamente es de la misma naturaleza del Padre. Entonces, según esta sección del libro de Isaías, Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, es Jehová, junto con el Padre. El Padre es Jehová y el Hijo también es Jehová. Recalco esto porque los integrantes de la sociedad de los denominados testigos de Jehová les han hecho creer sus dirigentes, los de Brooklyn, el cuerpo gobernante, los que escriben su literatura, que los que creemos en la pluralidad de personas en Dios, que Dios está formado por tres personas, creemos que el Padre es el mismo Hijo y que el Hijo es el mismo Padre y que el Espíritu Santo es el mismo Padre y el mismo Hijo. ¿Recuerdan el unitarismo? No, los cristianos no creemos en el unitarismo. No es cierto que creemos que el Padre es el mismo Hijo. Creemos que son dos personas distintas, pero del mismo nivel, con la misma autoridad. Los dos soberanos, los dos todopoderosos, ya vamos a entrar en todo eso. Pero, claros en esta primera sección, a Cristo se le llama Jehová antes de su encarnación, a través de Isaías. Por lo tanto, si se le llama Jehová, es Dios. Había una mano allá. Tengo una consulta en relación a esto, pastor. ¿Cabría la posibilidad que aquí en Isaías 48 esté hablando Isaías en primera persona por ser el profeta y el profeta habla palabra del Señor? ¿Me capta la pregunta? Sí. Sí, la capto perfectamente, pero es imposible en este caso, o no es posible, no se da en este caso, porque si ustedes analizan desde el versículo 1 en adelante, el que habla desde el inicio es Jehová. ¿Ya? No dice, por ejemplo, vino a mí palabra de Jehová diciendo. El que habla desde el inicio es Jehová. Si ustedes notan en el versículo 3, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, y todo lo demás que viene diciendo. En ningún momento se presenta a Isaías diciendo esto. Sí, en el 1, cuando dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, hacen memoria del Dios de Israel, mas en verdad ni en justicia. Y sigue hablando. Usted puede pensar, yo puedo pensar, bueno, es Isaías el que está hablando aquí y sigue hablando. Pero no notamos en ningún momento donde hay un cambio de Isaías a Jehová, como se da en otras ocasiones. Vino a mí palabra de Jehová, está hablando el profeta, diciendo, ahora entonces va a hablar Jehová. Sino que desde el inicio, sí, él habla a través de la boca de Isaías, pero no se ve un cambio de uno al otro en todo el contexto. Es el mismo personaje el que está hablando. Es un comentario que quiero hacer a esto. Aunque estamos viendo que en Isaías 48 se logra identificar allí a la persona de Jesús por el versículo 16, ¿verdad? Donde ya se aclaró esto.
También en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, a mí me llamó la atención el versículo 12, cuando ese mismo Jehová que se viene hablando dice: yo soy el primero y también el postrero. Y en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 11, donde viene la narración del Hijo del hombre, precisamente en el versículo 11 dice: yo soy el alfa, yo soy el omega, el primero y el postrero. Y sin duda alguna la descripción que se viene allí dando es precisamente de la persona de Jesús, y lo vemos reflejado en el versículo 18, porque este mismo que viene hablando en Apocalipsis dice: el que vivió y estuvo muerto. O sea, definitivamente esa Sí, es terminología, ¿verdad? De primero y postrero, definitivamente calza con la persona de Cristo. Sí. Ahora, el punto del hermano en su pregunta es, bueno, y no puede mirarlo a alguien como que es Isaías, el que viene finalmente a decir: ahora me envió Jehová el Señor, ¿verdad? En el 16 mismo hay algo que nos indica que eso no puede ser de Isaías, porque dice, vean: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Desde que se hizo qué? ¿Cuál es el contexto inmediato desde que eso se hizo? La escogencia de Ciro como libertador. Dice: desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Isaías? Es imposible. No puede ser Isaías el que está diciendo eso. Desde que se escogió a Ciro para ser libertador de Israel, 215 años antes que existiera, allí estaba yo. ¿Ya? No puede ser Isaías. Que en ese caso, si es Isaías el que está hablando, tendría que ser él el que estuvo ahí. No, está hablando Jehová. A lo que está haciendo referencia es a los concilios eternos, en donde se planifica todo. ¿Ya? ¿Estamos? Ahí, ¿sí, Sandy? Eso es clave. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Así que el que habla es Jehová mismo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Bien, dejamos ese por ahí. Y les decía que cuando tratemos la materia de la deidad y la pluralidad de personas en Dios, volveremos a este texto, pero para ver cómo aquí no hay solo dos, sino tres. Porque dice que lo envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y hay algunas versiones y algunos estudiosos y teólogos que esta última frase la traducen como: me envió Jehová el Señor con su Espíritu. Ya eso es distinto. Porque puede significar a través de, o por sí, por medio de. Ya, pero entonces cuando entremos en eso vamos a ver cómo la traducción correcta aquí es como está en este caso en la Valera: y su Espíritu. Pero no nos corresponde ahora. Dejamos por aquí y continuamos en la próxima sección, el segundo texto, donde se usa Jehová para el Hijo.